Estaba pensando en esto que anunció el presidente de la Nación, la baja de retenciones de manera permanente, el sábado en la sociedad rural. La medida tiene poco impacto fiscal, pero es efectiva para bajar, por supuesto, la carga impositiva a los sectores productivos. ¿Qué pensás? Sí, a ver, nuestra estimación de analítica es que de aquí a fin de año la baja representa un 0,1% del PBI, ¿no? Que deja de recaudar el sector público y más o menos anualizado para el año que viene eso es cerca del 0,2% del PBI. Recordemos, por ejemplo, que el objetivo del superávit primario del gobierno para este año es de 1,6% y con el FMI el acuerdo era de 1,3%. Ahora bien, es una medida necesaria en tanto recordemos que los precios de los commodities, por ejemplo de la soja, están en niveles muy bajos, o sea, tenemos que ir hacia 2006 para encontrar niveles en los que está hoy, por ejemplo, la tonelada de soja cerca de los $374. Ujú. Entonces, es una medida que alivia también en un contexto, obviamente, de apreciación cambiaria, más allá de muchos de los costos que tienen el sector agropecuario, ya está también dolarizado. Bien. Claudio, quiero preguntarte por esto y ya le doy el pase a mi compañera. El equipo económico, veíamos, ¿no? Con el ministro de Economía a la cabeza, celebró este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este posible desembolso de 2.000 millones, y podría redefinirse la meta de reservas. ¿Qué pensás ahí? Sí, a ver, sería lógico. Recordemos que este acuerdo se firma en abril de este año. Ya hubo un primer desembolso de 12 mil millones de dólares. Ahora se aprueba uno por 2.000, o estaría por aprobarse porque Ujú. recién tuvo la aprobación del staff técnico, falta la del directorio, pero no va a haber inconvenientes. Y una de las metas, la primera meta que no cumple el gobierno es la de acumulación de reservas, ¿no? En junio estuvo casi 3.700 millones de dólares afuera del objetivo que debería lograr. De acá a la próxima, que es la de septiembre, debería acumular cerca de 6.000 millones de dólares. Entonces está muy difícil. Lo lógico sería ajustarla y volverlo más sincero a este acuerdo o a estas metas, ¿no? Sobre todo recordemos porque parte de la decisión del gobierno de bajar las retenciones en esta segunda mitad del año es también para darle incentivos al sector agropecuario A que de liquide. que siga liquidando, Mm. claro, exactamente, porque hay un problema obviamente con la caja en dólares. Bien, Euge. Sí, Claudio, sobre este problema justo se dio el informe del INDEC que habla de la salida de dólares y que la balanza de turismo está muy desequilibrada con un turismo emisivo que se está llevando justamente esos dólares. Hoy tenemos la capacidad necesaria para poder financiar ese esquema en el que el dólar barato está justamente alentando este tipo de turismo. Bueno, a ver, lo estamos pudiendo financiar entre otras cosas con deuda, ¿no? Recordemos que este dólar barato, esta apreciación cambiaria que usa el gobierno para hacer de ancla respecto de la inflación, no es de este año. El año pasado parte de eso se resolvió en la segunda mitad del año gracias al buen resultado que tuvo el blanqueo. En esta primera mitad del año tuvimos lo que decíamos antes, ¿no? El nuevo acuerdo con el fondo y un desembolso de 12.000 millones de dólares que fue bastante alto respecto a la totalidad del programa, ¿no? Hubo un adelanto importante de parte del fondo y en esta segunda mitad del año, en la cual gran parte de la liquidación del agro ya sucedió, pasa todos los años, vemos como algo que ya venía desde el año pasado, que era la presión que hace el saldo negativo del sector turismo, se empieza a reforzar y empieza a tener más impacto. También a eso le tenemos que sumar, Eugenia, lo que sucede con la compra de dólares que hacen los argentinos a través del dólar ahorro, que como se levantó el cepo solo para las personas este año, eso también te empieza a impactar en el mercado cambiario. Eso lo que te obliga es a que el gobierno necesite en tratar de mejorar el resultado, el saldo entre las exportaciones y las importaciones, y en el mientras tanto, si no quiere perder reservas, que ingresen dólares vía el canal financiero, ¿no? Vía nuevo endeudamiento, que puede ser del sector privado o del sector público. Claro, bueno, de hecho, el ministro de Economía habló de salir a un endeudamiento internacional con tasas del 8,75%, contando justamente la tasa del riesgo país más la de los bonos de riesgo cero. ¿Vos cómo ves este número? ¿Es un número al que Argentina puede llegar pronto a poder endeudarse en el mercado internacional? Bueno, uno de los problemas que tuvimos en las últimas semanas es que el riesgo país, en vez de bajar, estuvo subiendo, ¿no? Y ahí también es importante señalar
y al riesgo país, que mide el riesgo de respecto de un bono de los Estados Unidos a lo que a vos te costaría endeudarte, también se mide en el resto de los países. Y en el resto de los países de Latinoamérica, los últimos 2 meses, en junio y en julio, estuvo cayendo, sin embargo, la Argentina empezó a aumentar. Entonces, para los inversores, el riesgo argentino aumentó. Ahí hay varios factores. Uno de esos es, por ejemplo, que no se está cumpliendo no solo la meta con el FMI, sino que más allá de eso, el mercado ve que el gobierno no tiene un programa que le permite acumular dólares y pensar hacia adelante que es más sostenible. Por otro lado, también recordemos que hubo dos cuestiones en el mercado financiero que hicieron ruido. Por un lado, que el JP Morgan dijo hace unas semanas, bueno, mira, nosotros creemos en la Argentina en el largo plazo, en este programa en largo plazo, pero en el corto plazo nos ponemos un poco más cautos y decidimos esperar a ver qué pasa más hacia fin de año, entonces recomendaban salir de la Argentina. Parte de la estrategia del gobierno para acumular dólares era que los inversores extranjeros vengan a nuestro país, tomen deuda en pesos y eso haga que ingresen dólares. Bueno, con esto de JP Morgan se terminó, ya venía igual, había bajado la colocación de bontes, ¿no? Que eran estos instrumentos que se hacen en pesos, pero solo para no residentes, para extranjeros, y en dólares, que el gobierno logró colocar 1.500 millones de dólares a través de eso. Y lo segundo, perdón que lo hago largo, ya cierro con esto, es lo que sucedió con el desarme de las famosas LEFIs, ¿no? Lo que estuvimos viendo las últimas semanas de fuertes variaciones en las tasas de interés y el Banco Central teniendo que revertir alguna de las medidas o al menos tratando de salir a contener junto con el Tesoro lo que estaba pasando en el mercado de los pesos. Bueno, ese ruido hizo obviamente también que el riesgo país no pueda bajar. Todavía no parece estar cerca la posibilidad de que la Argentina pueda volver a los mercados financieros internacionales a una tasa que uno diga, bueno, es una tasa que está bien, sobre todo considerando que eso obviamente después hay que ir repagándolo. Claudio, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación y el tiempo. Ha sido un gusto, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Gracias, Claudio.